No estrecho la mano con empleados, declaró Irene Romero con arrogancia, retrocediendo notablemente cuando Lucas Mendoza extendió su mano como saludo cordial. Un silencio mortal invadió la sala de juntas de Romero Corporación, donde 5 directivos observaban la situación con sonrisas discretas de complacencia. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Lucas permaneció quieto varios segundos, manteniendo la mano extendida antes de retirarla con serenidad. Este hombre negro de porte distinguido había enfrentado episodios similares durante su trayectoria, pero algo en su mirada sugería que esta ocasión sería distinta. «Lo comprendo perfectamente», respondió Lucas con una tranquilidad perturbadora, ajustándose sutilmente el reloj de muñeca, un movimiento que nadie en la habitación interpretó adecuadamente. Irene, presidenta ejecutiva y heredera del Imperio Romero Corporación, examinó a Lucas completamente con desprecio mal ocultado. Su traje costoso y cabello impecablemente arreglado contrastaban con la sencillez deliberada de la vestimenta que Lucas había seleccionado para este encuentro. Una lección táctica que ella malinterpretó totalmente. «Supongo que usted es el asesor enviado por nuestros financiadores», expresó ella, acentuando la palabra asesor como si fuera una ofensa. «Espero que no nos consuma demasiado tiempo. Personas como yo tenemos calendarios sumamente importantes». 3 horas previas, Lucas había arribado al lobby de Romero Corporación exactamente como había planeado, vestido modestamente, manejando un automóvil común y sin indicios visibles de su auténtica identidad. Lo que Irene y su equipo desconocían era que Lucas Mendoza dirigía Mendoza Global Investments, un fondo que manejaba más de $60,000 millones y contemplaba invertir $4,000 millones en Romero Corporación. La recepcionista lo había hecho aguardar en el área común durante 40 minutos, ignorando completamente sus corteses intentos de confirmar la cita. 2 guardias de seguridad pasaron junto a él 3 ocasiones, claramente instruidos para vigilar su presencia. Lucas registraba mentalmente cada descortesía, ya que comprendía perfectamente la evaluación a la cual estaba sometiendo la compañía. «Nuestras estadísticas hablan por sí mismas», continuó Irene, revisando algunos papeles y mirar directamente a Lucas. «No veo necesidad de explicar conceptos complejos a alguien que probablemente no entendería nuestra visión estratégica». Lucas asintió silenciosamente con las manos entrecruzadas sobre el regazo, mientras observaba cada movimiento, cada palabra, cada gesto despectivo que archivaba cuidadosamente en su memoria. El pequeño dispositivo grabador que portaba en el bolsillo captaba cada sílaba de la presentación más vergonzosa que Irene realizaría en su existencia. «¿Alguna consulta?», preguntó Irene al concluir una presentación superficial y condescendiente, mirando el reloj como si cada segundo en presencia de Lucas fuera una pérdida insoportable. «Solo una», respondió Lucas con la misma voz calmada que había utilizado desde el inicio. «¿Realmente consideran que este comportamiento representa los valores que debe demostrar una empresa asociada?». Irene rió estrepitosamente, intercambiando miradas divertidas con los demás ejecutivos. «¿Valores, señor Mendoza? Nuestros únicos valores son las ganancias y los resultados. Espero que sus superiores lo entiendan cuando informen sobre nuestra conversación». Mientras Irene y su equipo se deleitaban con lo que interpretaban como superioridad intelectual, Lucas se permitió una sonrisa casi imperceptible. Allí, ante todas las miradas despectivas, se mantuvo firme como quien guarda un secreto demasiado poderoso para revelarlo prematuramente. Si esta historia de prejuicios y giros inesperados te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo 5 minutos de arrogancia se convertirían en la caída más devastadora que el mundo empresarial haya presenciado jamás. Irene Romero prosiguió con su presentación como si Lucas fuera invisible, dirigiéndose exclusivamente a los demás ejecutivos de la sala. «Como pueden observar, nuestras cifras superan todas las expectativas de crecimiento», dijo ella, señalando los gráficos murales con un puntero láser dorado. «Disculpe la interrupción», dijo Lucas con calma, «pero esas cifras de ingresos no coinciden con los reportes públicos del último trimestre. Existe una discrepancia de aproximadamente 300 millones. El silencio subsiguiente fue incómodo. Irene se giró lentamente con el rostro contraído en una expresión de irritación mal contenida. «Disculpe, pero ¿tiene experiencia en análisis financiero de empresas de nuestro calibre?» «Alguna», respondió Lucas, manteniendo el mismo tono sereno que la dejaba visiblemente frustrada. Irene rió estrepitosamente, intercambiando miradas exasperadas con Samuel Costa, su vicepresidente. «Samuel, ¿puedes creerlo?»,
Él piensa que entiende nuestras cifras mejor que nuestro propio equipo financiero. Costa, un hombre de 50 años con aire de superioridad, se inclinó hacia adelante. Señor Mendoza, imagino que sus supervisores lo han enviado aquí con algún tipo de lista de verificación que completar. ¿Qué tal si simplificamos esto? Díganos exactamente lo que necesita escuchar para que podamos finalizar esta reunión. Lucas había enfrentado este tipo de comportamiento durante toda su carrera. A los 18 años, cuando aún era interno en una pequeña correduría de Chicago, observó cómo los clientes adinerados trataban a los empleados negros como seres inferiores. A los 25, cuando intentó presentar su primera propuesta de inversión independiente, fue expulsado de 3 oficinas consecutivas antes de siquiera poder hablar. Pero cada rechazo, cada mirada despectiva, cada comentario racista disfrazado de preocupación profesional había forjado en él una determinación inquebrantable. Mientras otros se rendían, Lucas estudiaba 18 horas diarias, memorizaba informes financieros como si fueran poemas y desarrolló una intuición para los mercados que rayaba en lo sobrenatural. En realidad, dijo Lucas ajustando nuevamente el reloj, un gesto que ya había realizado 3 veces, estoy más interesado en comprender la cultura corporativa de esta empresa, sus valores fundamentales. Irene soltó una carcajada genuinamente divertida. Valores. Nuestro único valor es la excelencia y reconocemos la excelencia cuando la vemos. Hizo una pausa dramática examinando a Lucas de pies a cabeza, algo que claramente no está presente en esta sala. El comentario provocó risas ahogadas entre los demás ejecutivos. Lucas permaneció impasible, pero su teléfono vibró discretamente en su bolsillo. Era un mensaje de su asistente, Marcos, que estaba supervisando la situación en la oficina de Mendoza Global. Listo para ejecutar la fase 2 cuando se autorice, decía el mensaje. Irene, animada por la reacción de su equipo, decidió intensificar la humillación. Verá, señor Mendoza, empresas como Romero Corporación operan a un nivel que requiere cierto refinamiento, una educación adecuada, las conexiones correctas, experiencia en los círculos donde se toman las decisiones importantes. Ella se acercó a la ventana panorámica que ofrecía vistas al centro financiero de la ciudad. Imagino que a alguien como usted le resulte difícil comprender la complejidad de las operaciones que llevamos a cabo aquí. No es nada personal, entiéndalo. Es simplemente la realidad. Lucas asintió pensativo. Entiendo perfectamente su perspectiva, señora Romero. Es interesante cómo algunas personas confunden el privilegio heredado con la competencia adquirida. El comentario tocó un punto sensible. Irene se volvió bruscamente con el rostro enrojecido por la indignación. ¿Cómo se atreve? Mi familia construyó esta empresa desde cero, con un préstamo inicial de 50 millones del fondo fiduciario de su abuelo, replicó Lucas con suavidad. Información pública, por cierto. Samuel Costa golpeó la mesa con el puño. Esto ya ha ido demasiado lejos. ¿Quién se cree que es para hablarle así a la señora Romero? Por un momento, Lucas dejó que sus ojos revelaran una chispa del poder que mantenía cuidadosamente oculto. Alguien que conoce el valor real de las cosas, señor Costa. Irene respiró profundamente, luchando claramente por recuperar la compostura. Muy bien. Si quiere jugar a ser auditor, le daremos algo que auditar. Ella presionó el intercomunicador. Laura, trae los informes del proyecto a Aurora. Todos. ¿También los confidenciales, señora? Preguntó la voz de la secretaria. Especialmente los confidenciales. Nuestro asesor parece tener mucho tiempo libre para análisis detallados. Lo que Irene no sabía era que Lucas ya había accedido discretamente a los informes del proyecto Aurora a través de canales completamente legales, información disponible para cualquier inversionista serio. El proyecto llevaba 3 años de retraso y 600 millones por encima del presupuesto, con claros indicios de mala gestión y posible corrupción. Mientras esperaban los documentos, Irene se aseguró de comentar en voz alta con Costa. Es impresionante cómo algunas personas no se dan cuenta de que están claramente fuera de su liga. Lucas sonrió discretamente pensando en su oficina a 6 manzanas de allí, donde un equipo de 15 analistas financieros de élite graduados en las mejores universidades esperaba sus instrucciones. También pensó en la llamada que había recibido la mañana anterior del director general de un importante banco, pidiéndole consejos sobre una adquisición de 12,000 millones. Cada palabra de desprecio, cada mirada condescendiente estaba siendo cuidadosamente catalogada no solo en su memoria, sino en el dispositivo de grabación de alta calidad que llevaba consigo.
En 40 minutos de reunión, Irene Romero y su equipo habían proporcionado pruebas suficientes de discriminación como para destruir su reputación para siempre. Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota. Lucas Mendoza no era solo un hombre paciente, era un estratega que entendía que la mejor venganza se construye ladrillo a ladrillo, palabra a palabra, hasta formar una fortaleza inexpugnable de justicia. Mientras Irene Romero continuaba con su actuación de superioridad, entregándole a Lucas una pila de documentos como si fuera una carga que merecía llevar. Su teléfono vibró discretamente sobre la mesa. Era un mensaje de su director financiero. Reunión urgente cancelada. El principal inversionista ha pospuesto la decisión sobre los 4,000 millones. Motivos sin especificar. El rostro de Irene se contrajo ligeramente, pero ella rápidamente disimuló su preocupación. Los problemas nunca vienen solos, murmuró mirando a Lucas como si él fuera personalmente responsable de todos los inconvenientes de su mañana. ¿Alguna dificultad?, preguntó Lucas con su voz manteniendo esa serenidad irritante que la frustraba cada vez más. Nada que te incumba, replicó Irene tecleando furiosamente una respuesta. Cuestiones complejas de inversión internacional, conceptos que requieren una experiencia sofisticada. Lo que Irene no podía saber era que a 6 manzanas de allí, Marcos Fuentes, mano derecha de Lucas desde hacía 8 años, estaba ejecutando la primera fase de una operación meticulosamente planificada. Licenciado en finanzas por una prestigiosa universidad y especialista en análisis de riesgos, Marcos había aprendido de Lucas que las mejores estrategias se construyen con paciencia y precisión. Fase 1 completada, escribió Marcos en su teléfono observando desde la ventana de su oficina el edificio de Romero Corporación. Contactos en importantes bancos de inversión alertados sobre preocupaciones éticas en Romero. Inversión de 4,000 millones oficialmente suspendida en espera de investigación. La relación entre Lucas y Marcos había nacido de una situación similar a la que Lucas enfrentaba ahora. 8 años atrás, Marcos era un joven y brillante analista en una consultora de Wall Street, constantemente pasado por alto en los ascensos a pesar de sus resultados excepcionales. Lucas, ya establecido como inversionista independiente, había sido testigo de cómo Marcos era humillado públicamente por un socio senior durante una presentación ante importantes clientes. En aquella ocasión, Lucas había hecho algo que pocos habrían esperado. Esperó a que terminara la presentación, se acercó discretamente a Marcos y le ofreció un puesto en su entonces pequeña empresa de inversiones. «Reconozco el talento cuando lo veo», le dijo Lucas. «Y también reconozco cuando alguien está siendo deliberadamente subestimado». Marcos nunca olvidó ese gesto. Juntos habían construido Mendoza Global Investments desde cero, convirtiéndola en la potencia financiera que era hoy. Más que socios comerciales, eran soldados en una guerra silenciosa contra la discriminación sistémica que ambos conocían íntimamente. De vuelta en la sala de reuniones de Romero Corporación, Irene le entregó a Lucas una carpeta llena de contratos e informes. «Aquí están los documentos del proyecto Aurora que tanto querías examinar», dijo ella con sarcasmo venenoso. «Estoy segura de que te resultará desafiante seguir nuestra avanzada metodología». Lucas abrió la carpeta con calma, sus ojos recorriendo los documentos con una velocidad que sorprendió incluso a Samuel Costa. En 15 minutos había identificado 3 irregularidades contables graves, 2 posibles casos de sobrefacturación y una clara violación de las regulaciones ambientales federales. «Interesante enfoque en el punto 73», comentó Lucas señalando una línea específica. «Reclasificar los costos operativos como inversiones en investigación puede funcionar a corto plazo, pero sin duda llamará la atención de los auditores federales». El silencio que siguió fue ensordecedor. Costa intercambió una mirada nerviosa con Irene, que por primera vez desde el comienzo de la reunión parecía genuinamente incómoda. «¿Cómo?», comenzó Costa, pero se interrumpió claramente perturbado por la precisión de la observación de Lucas. «Experiencia», respondió Lucas simplemente mientras seguía hojeando los documentos. «Y también he notado que las cifras de productividad que se indican aquí no coinciden con los datos públicos sobre el consumo energético de la planta de Nevada. Hay una discrepancia de alrededor del 22%. Irene sintió una gota de sudor resbalarle por la frente. Esa era información que solo alguien con acceso a datos muy específicos podría conocer. «¿Quién es usted?», preguntó ella, perdiendo por primera vez el tono de superioridad absoluta. Lucas sonrió discretamente. Esa misma sonrisa que había aprendido a usar durante años de subestimación. «Solo alguien que presta atención a los detalles, señora Romero». En ese momento,
El teléfono de Irene volvió a sonar. Era su abogado corporativo, el doctor García, con un tono inusualmente urgente en su voz. Irene, necesito hablar con usted inmediatamente. Hemos recibido una notificación informal de un organismo regulador sobre una posible investigación en Romero Corporación, algo relacionado con prácticas contables irregulares. Irene palideció visiblemente. Eso es imposible, susurró. Nuestra contabilidad es irreprochable. Al parecer alguien ha proporcionado información muy específica sobre el proyecto Aurora, continuó el doctor García. Detalles que sugieren un conocimiento íntimo de nuestras operaciones internas. Mientras Irene luchaba por asimilar esa devastadora información, Lucas observaba su creciente ansiedad con la misma serenidad que había mantenido durante toda la reunión. Cada palabra de desprecio, cada gesto de superioridad había sido cuidadosamente catalogado, pero lo más importante era que había servido como tiempo necesario para que Marcos ejecutara la primera fase de su estrategia. Lucas Mendoza no era solo un hombre paciente, era un estratega que había aprendido que la verdadera venganza no se construye sobre la ira, sino sobre la precisión quirúrgica de quien sabe exactamente dónde golpear para causar el máximo impacto. Durante años, él había recopilado información sobre empresas como Romero Corporación, no por malicia, sino porque reconocía los patrones de corrupción y discriminación que siempre iban de la mano. Romero Corporación, con su fachada de excelencia corporativa, era en realidad un castillo de naipes construido sobre prácticas dudosas y mantenido en pie por la arrogancia de quienes se creían intocables. Y Lucas, sentado pacientemente en esa sala mientras era humillado, estaba a punto de derribar cada carta con la precisión de quien había pasado décadas estudiando exactamente cómo se derrumban esos castillos. ¿Todo bien por ahí?, preguntó Lucas inocentemente, observando a Irene colgar el teléfono con las manos visiblemente temblorosas. Irene esbozó una sonrisa forzada, pero sus ojos revelaban el pánico creciente que comenzaba a apoderarse de su mente. Solo cuestiones administrativas sin importancia, mintió ella, sin saber que cada segundo de desprecio que había mostrado estaba sellando su destino de forma irreversible. Lo que ella no podía imaginar era que el hombre sentado frente a ella no era solo una víctima de su prejuicio, sino el arquitecto de su ruina, y la construcción ya había comenzado. El teléfono de Irene sonó por cuarta vez en 15 minutos. Esta vez era Laura, su secretaria, con la voz temblorosa por el pánico. Señora Romero, la prensa financiera está llamando sin parar. Un importante periódico de negocios quiere una declaración sobre las acusaciones de discriminación racial en la empresa. ¿Discriminación racial?, repitió Irene alzando la voz una octava. ¿De qué demonios están hablando? Lucas observó la creciente agitación de Irene con la misma serenidad que había mantenido durante toda la reunión. Discretamente sacó su teléfono y escribió una sola palabra: ahora. A 6 manzanas de allí, Marcos recibió el mensaje y sonrió. Fase 2 autorizada, dijo él a su equipo de 5 analistas que esperaban frente a sus computadoras. Liberen todo. En cuestión de segundos, un archivo de audio de 43 minutos fue enviado simultáneamente a 17 periodistas financieros, 12 activistas de derechos civiles y 27 inversionistas institucionales de Romero Corporación. El archivo contenía cada palabra de desprecio, cada comentario racista, cada momento de humillación que Irene le había infligido a Lucas durante la reunión. No le doy la mano a los empleados, resonaba la arrogante voz de Irene a través de los altavoces de las redacciones de periódicos de todo el país. Las personas como yo tienen agendas importantes. Es simplemente la realidad. Alguien como tú. Irene todavía intentaba procesar la llamada sobre discriminación cuando Samuel Costa irrumpió en la sala con el rostro rojo por el pánico. Irene, tenemos que hablar ahora mismo. Hay grabaciones tuyas circulando por Internet. Comentarios extremadamente comprometedores. ¿Grabaciones? Irene se volvió bruscamente hacia Lucas con los ojos finalmente mostrando una chispa de sospecha real. Tú has grabado nuestra reunión. Lucas sonrió con calma y sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo de grabación profesional. He grabado cada palabra, señora Romero, cada gesto de desprecio, cada comentario prejuicioso, cada momento en el que ha elegido humillar a alguien que creía inferior. Eso es ilegal, gritó Costa avanzando hacia Lucas. En realidad, respondió Lucas con la misma voz tranquila e irritante, en el estado de Nueva York solo una de las partes tiene que dar su consentimiento para grabar una conversación en la que participa. Yo he dado mi consentimiento para grabarme a mí mismo. En ese momento, el teléfono de la mesa de Irene empezó a sonar sin parar. Era Ricardo Blanco,
presidente del Consejo de Romero Corporación, y su voz atravesó el altavoz con furia contenida. Irene, tienes exactamente 5 minutos para explicar por qué nuestra empresa está siendo asociada con comentarios racistas que se están extendiendo como la pólvora por Internet. Irene intentó responder, pero Blanco continuó implacable. La inversión de 4,000 millones de Mendoza Global Investments fue cancelada oficialmente hace una hora. Ellos citaron preocupaciones éticas fundamentales como motivo. ¿Mendoza Global?, repitió Irene confundida. Pero nuestro inversionista era Gómez Financiera. No existe Gómez Financiera, dijo Lucas suavemente, levantándose de su silla por primera vez desde el comienzo de la reunión. Siempre ha sido Mendoza Global Investments. Mi empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Irene miró a Lucas como si le estuviera viendo por primera vez, su cerebro luchando por procesar la devastadora información que acababa de recibir. Eres Lucas Mendoza, susurró ella con la voz reducida a un hilo. Director ejecutivo y fundador de Mendoza Global Investments, confirmó Lucas sacando una tarjeta dorada de su bolsillo y colocándola amablemente sobre la mesa. 62,000 millones en activos bajo gestión. Listado por una importante revista de negocios como uno de los 50 inversionistas más influyentes del mundo. Costa agarró la tarjeta con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las credenciales impresas en relieve. Escuela de negocios de prestigio, ex importante banco, miembro del Consejo Asesor de la Reserva Federal. Durante los últimos 6 meses, continuó Lucas, mi equipo ha evaluado minuciosamente a Romero Corporación como candidata a nuestra mayor inversión del año. 4,000 millones de dólares que convertirían a esta empresa en líder absoluto de su sector. Irene se derrumbó en su silla, el peso de la realidad aplastando su arrogancia como un martillo rompiendo un cristal. 6 meses de evaluación. 6 meses observando cómo su empresa trata a los proveedores más pequeños, a los empleados de diferentes orígenes, a los visitantes que no encajan en su patrón estético de éxito, explicó Lucas. Hoy ha sido mi prueba final, una evaluación de liderazgo ético de esta organización. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era la doctora Elena Vega, directora de ética corporativa de una importante asociación nacional de empresas. Señora Romero, nuestra organización acaba de votar por unanimidad la suspensión de la participación de Romero Corporación en nuestros eventos hasta que se complete una investigación independiente sobre prácticas discriminatorias. Irene colgó el teléfono con las manos temblando visiblemente. Esto va a destruir nuestra reputación. Su reputación, corrigió Lucas amablemente, ha sido destruida por sus propias palabras y acciones. Yo solo he documentado quiénes son realmente cuando creen que nadie importante les está observando. En ese momento, el móvil de Costa vibró con una notificación urgente. Era una alerta de noticias sobre Romero Corporación. En menos de 2 horas, Almohadilla Romero Racismo se había convertido en trending topic en Twitter con más de 200,000 posts compartiendo fragmentos de la grabación de Irene. Las acciones de la empresa han caído un 18% en las últimas 2 horas, leyó Costa en voz alta con la voz quebrada. 3 grandes inversionistas ya han anunciado su retirada total. Lucas observó a Irene asimilar la magnitud de su caída. En cuestión de horas, ella había perdido la mayor inversión en la historia de su empresa, destruido su reputación personal y se había convertido en el símbolo nacional del prejuicio corporativo. ¿Por qué?, preguntó Irene finalmente con voz débil y derrotada. ¿Por qué nos has hecho esto? Lucas se acercó a la ventana y miró la ciudad que se extendía debajo. Porque empresas como la suya perpetúan un sistema en el que el talento se juzga por el color de la piel, el origen social o la apariencia externa. Porque personas como usted utilizan sus posiciones de poder para humillar a quienes consideran inferiores. Él se volvió para mirarla directamente. Pero sobre todo porque creo que el mundo de los negocios puede ser mejor. Debe ser mejor. Y a veces para que el cambio se produzca es necesario dar ejemplo. Irene intentó una última carta desesperada. Podemos resolver esto. Llegar a un acuerdo. Implementar cambios. Los cambios que necesita su empresa, respondió Lucas caminando hacia la puerta, no se pueden comprar ni negociar. Deben surgir de un liderazgo que comprenda verdaderamente el valor de cada ser humano, independientemente de su origen. Antes de salir, Lucas se detuvo a la puerta y miró hacia atrás por última vez. He grabado esta reunión no para destruirlos, sino para obligarlos a enfrentarse a quienes realmente son.
Lo que hagan con esta revelación determinará si su empresa tiene futuro o si será solo otro ejemplo de cómo la arrogancia puede destruir imperios construidos sobre cimientos podridos. Mientras Lucas abandonaba el edificio de Romero Corporación, Irene permaneció sentada en su despacho, rodeada por los restos de una reputación que le había llevado décadas construir y solo 2 horas destruir por completo. Afuera, los periodistas ya comenzaban a agolparse en la entrada del edificio, mientras que en las redes sociales, la etiqueta almohadilla Justicia para Lucas ganaba fuerza con miles de personas compartiendo sus propias experiencias de discriminación corporativa. La venganza de Lucas Mendoza se había ejecutado con la precisión quirúrgica de un maestro estratega. Pero mientras Irene contemplaba las ruinas de su imperio, una pregunta seguía en el aire. ¿Sería posible que de esta destrucción surgiera algo mejor? ¿O Romero Corporación se uniría al cementerio de las empresas que eligieron el prejuicio en lugar del progreso? 6 meses después del episodio que destruyó Romero Corporación, Lucas Mendoza observaba por la ventana de su nueva oficina en el piso 52 de Manhattan. La espectacular vista de la ciudad contrastaba dramáticamente con la humilde sala donde todo había comenzado años atrás, cuando aún era un joven analista que luchaba por ser tomado en serio. Mendoza Global Investments había crecido exponencialmente desde aquel fatídico día. El vídeo del enfrentamiento con Irene, que había acumulado más de 8 millones de visitas, había convertido a Lucas en el símbolo nacional de la lucha contra la discriminación corporativa. Las invitaciones para dar conferencias llegaban a diario de universidades, empresas y organizaciones de todo el mundo. Las propuestas de inversión han aumentado un 40% desde abril, informó Marcos al entrar en la oficina con una pila de documentos. Y tenemos 17 empresas que solicitan específicamente nuestra auditoría ética antes de cerrar grandes negocios. Lucas sonrió recordando la ironía. Irene había intentado humillarlo cuestionando su competencia para evaluar empresas, y ahora su firma era buscada en todo el mundo precisamente por eso. Mendoza Global había creado un nuevo estándar en el mercado, inversiones condicionadas a prácticas éticas demostradas. ¿Y Romero Corporación? Preguntó Lucas, aunque ya sabía la respuesta. Declararon la quiebra la semana pasada, respondió Marcos. Irene lo perdió todo. La mansión, el yate, incluso el apartamento. Está viviendo con su hermana en otra ciudad. Lucas no sintió satisfacción por la ruina total de Irene. Su venganza nunca había sido la destrucción personal, sino crear cambios sistémicos que impidieran futuras injusticias. La caída de Romero Corporación serviría de advertencia para todo el mercado. Las empresas que perpetúan la discriminación pagarán el precio más alto posible. Sonó el teléfono. Era el doctor Martínez, rector de una prestigiosa universidad. Lucas, me gustaría renovar nuestra invitación para que impartas la conferencia inaugural del próximo semestre. El tema sería ética empresarial y responsabilidad social. Los estudiantes están muy interesados en escuchar tu perspectiva. Después de colgar, Lucas reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. 3 años antes luchaba por conseguir reuniones con pequeños inversionistas. Hoy prestigiosas universidades competían por su presencia, y su metodología de auditoría ética se estudiaba en escuelas de negocios de todo el mundo. Marcos se acercó a la ventana. Sabes que ella ha intentado ponerse en contacto contigo varias veces, ¿verdad? Irene te ha dejado 17 mensajes pidiendo hablar contigo. Lucas asintió. Había escuchado los mensajes. Súplicas desesperadas de una mujer que finalmente había comprendido la magnitud de sus acciones. Pero algunas lecciones solo se aprenden a través de consecuencias irreversibles. Hoy he recibido una llamada interesante, continuó Marcos. Una importante consultora quiere implementar nuestro protocolo de diversidad en todas sus filiales internacionales. 43 países, Lucas. 43 países adoptando normas que surgieron de aquella humillante reunión en Romero. La transformación se había extendido mucho más allá de Nueva York. Empresas europeas, asiáticas y africanas habían comenzado a adoptar protocolos similares, reconociendo que la discriminación no era solo una cuestión moral, sino también un riesgo financiero catastrófico. ¿Recuerdas cuando Irene dijo que sus únicos valores eran las ganancias y los resultados? Preguntó Lucas con una sonrisa irónica. Al final tenía razón, solo que no entendía que la discriminación es incompatible con ambos. Marcos rió, recordando la arrogancia de aquella mujer que había creído poder humillar impunemente al hombre más poderoso de la sala. Las empresas que han implementado nuestros protocolos reportan un aumento promedio del 23% en innovación y un 31% en retención de talento. Resulta que cuando dejas de juzgar a las personas por su apariencia y empiezas a valorar sus ideas, los resultados son extraordinarios.
En ese momento llegó Sofía Chan, la nueva directora de Impacto Social de Mendoza Global, una brillante economista que había sido rechazada en múltiples entrevistas por no encajar en la cultura corporativa tradicional hasta que Lucas la contrató inmediatamente después de revisar su trabajo. Las cifras del tercer trimestre están listas, anunció Sofía. Las empresas asociadas a nuestro programa han superado al mercado en un 18%. Los inversionistas ya no solo buscan rendimientos, buscan empresas que demuestren valores auténticos. Lucas observó a su equipo, formado por algunos de los profesionales más talentosos del país, muchos de los cuales habían sido sistemáticamente ignorados por el establishment financiero tradicional, debido a prejuicios similares a los que él había enfrentado. Irene Romero nos hizo un favor, reflexionó Lucas. Su arrogancia documentada se convirtió en el catalizador de una transformación que necesita la industria desde hace décadas. Marcos asintió. ¿Sabes que su último mensaje decía que finalmente había entendido la lección? Que se había dado cuenta de que el verdadero valor de una persona no se mide por su origen o apariencia, sino por su carácter y sus contribuciones. Quizás, respondió Lucas, pero algunas lecciones llegan demasiado tarde. El mundo empresarial ha cambiado y no hay vuelta atrás. Mientras el sol se ponía sobre Manhattan, Lucas Mendoza contempló cómo 5 minutos de arrogancia habían desencadenado una revolución silenciosa. Romero Corporación había desaparecido, pero de sus cenizas había nacido un nuevo paradigma donde el respeto, la diversidad y la verdadera excelencia finalmente tenían el valor que siempre debieron haber tenido. La venganza más perfecta no había sido la destrucción de Irene Romero, sino la construcción de un mundo donde futuras victorias serían imposibles. Y esa, pensó Lucas, era una lección que valdría para siempre. Esta historia nos recuerda que el verdadero poder no radica en humillar a otros, sino en construir un mundo más justo donde el talento y el carácter son los únicos criterios que importan. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.